Hola, me llamo Bennett y llevo 12 años trabajando como empleado de la MTA en el metro de Nueva York. Durante ese tiempo, he tenido un número bastante considerable de sucesos, informes e historias extrañas en el trabajo. Las cosas que he visto y oído en los túneles siempre han sido un buen tema de conversación en el trabajo. Pero pensé que también valdría la pena compartir algunas de estas historias más inusuales aquí en Reddit. Si tienen alguna pregunta, estaré encantado de responderla en los comentarios. Cualquiera que haya viajado alguna vez en el metro de Nueva York sabe que hay algunos personajes interesantes aquí. Desde profetas del día del juicio final hasta hombres que afirman ser la reencarnación de Jesucristo. Estos tipos pueden convertirse en algunos de los momentos más divertidos y odiosos del día. Aún así, son bastante inofensivos. Mientras siga las reglas generales como mirar a lo lejos e ignorarlos hasta que desaparezcan o llegues a tu parada, no tendrás ninguna clase de problemas. Dicho esto, siempre tengo que advertir a los turistas sobre alguno de los personajes más maliciosos que pueden encontrarse en los túneles. Una de las historias más escalofriantes que tengo es la de un hombre alto con sombrero ancho y un abrigo. Nunca lo olvidaré. Llevaba un año trabajando para la MTA cuando apareció por primera vez. Nunca pude ver bien al tipo, y no importaba el ángulo en que lo vieras, siempre parecía girar hacia el otro lado. Y lo que era aún más frustrante era que la gente con la que se cruzaba nunca era capaz de recordar ninguno de los rasgos físicos que tenía. Se limitaban a decir que no se habían fijado en él hasta que empezó el alboroto, y una vez que eso ocurría, ya era demasiado tarde para encontrarlo entre la multitud. Sin embargo, lo que siempre se veía era el sombrero que llevaba en la cabeza, y el gran abrigo marrón que llevaba, desde la nuca hasta justo por encima de los tacones de los zapatos. Lo que hacía aún más llamativo al tipo era que siempre llevaba puesto el abrigo, sin importar la hora del día o el tiempo que hiciera. La primera vez que lo vi fue en pleno mes de julio. No es exactamente la época del año para llevar esa línea de ropa, en mi opinión. El tipo también era bastante alto. Nada del otro mundo, pero definitivamente medía más de los 2 metros, probablemente un poco menos de los 2,5 metros. De todos modos, la primera vez que vi al tipo, no me fijé mucho en él. Tengo que volver a insistir en que en un buen día se ve mucha gente rara en el metro de Nueva York, y aún más si trabajas aquí. Hice una pequeña anotación mental sobre lo inusual de su vestimenta y lo acalorado que debe sentirse el tipo, pero no mucho más que eso. Luego, un minuto más tarde, empujó una señora a las vías del tren. La mujer ni siquiera tuvo un momento para procesar lo que estaba ocurriendo. El tipo pasó un minuto inclinándose un poco sobre la línea amarilla, escuchando el metro que se acercaba. Entonces, una vez que el traqueteo del tren se acercaba y se hacía más fuerte, extendió uno de sus brazos de manga larga y le dio un manotazo en la espalda a la mujer que tenía al lado. Ella gritó al golpearse contra la vía, y unos segundos después, el tren la arrolló. Yo no vi nada después de que se cayera, pero algunos transeúntes sí. Más tarde me dijeron que había caído de espaldas y que su brazo había caído sobre la barandilla que tenía al lado. Es muy probable que se haya electrocutado cuando la atropellaron, pero nunca lo sabremos. El metro tarda en detenerse una vez accionado el freno, así que cuando se detuvo, ya no quedaba nada para examinar. Cuando ocurrió, todo el andén estalló en un pandemonio. Uno pensaría que habría atrapado al tipo allí mismo, pero simplemente desapareció. Se desvaneció en el aire. Y como dije, nadie recordaba haber visto bien al tipo. Probablemente fue uno de los peores días de mi vida. Peor aún, no fue la última vez que ocurrió. Ni siquiera 6 meses después de esto, vi la espalda del tipo del abrigo marrón pasando por un torniquete.
Corrí para alcanzarle, pero cuando pasé el torniquete, ya se había fundido entre la multitud. Ni siquiera lo vi, solo oí el grito y vi cómo la multitud se sumía en un caos. Aquella vez había sido un anciano. El tipo fue empujado contra el lateral del tren mientras éste pasaba. Se rompió la columna vertebral en el impacto y más tarde murió en el hospital. Una vez más, el hombre no fue detenido. Esa fue la última vez que le vi, pero apareció unas cuantas veces más fuera de mi turno. Apareció 3 veces más en los 4 años siguientes, durante los cuales mató a 2 mujeres y a un niño pequeño, e hirió gravemente a un hombre de mediana edad. Volvió a aparecer unos 3 años más tarde, pero la mujer que fue empujada aquella vez actuó con la rapidez suficiente para volver a subir al andén antes de que el tren hubiera llegado a la estación. Por último, fue visto por última vez hace unos 3 años, cuando empujó a un joven directamente hacia la parte delantera de un tren que circulaba en el sentido contrario. El joven murió casi al instante. No se le ha vuelto a ver desde entonces, y espero de verdad que, fuera quien fuera, se haya ido para siempre. En un tono más ligero, también ha habido algunas historias divertidas sobre gente rara en el metro de Nueva York. Una que siempre me ha hecho gracia son las historias sobre el infame pequeño César. Hace unos años, durante varios meses, los pasajeros informaban con frecuencia la presencia de un hombre bajito vestido con los ropajes de un emperador romano, toga, laurel y faja. Este hombre entraba en el tren, recorría el vagón de arriba abajo y recitaba algo en latín durante horas. La mayoría de los pasajeros se bajaban antes de que él se subiera al tren, pero unos pocos afirmaban que siempre se bajaba entre las primeras paradas en la parte alta de Brooklyn. Sinceramente, nos quedamos bastante tristes cuando dejamos de escuchar las historias sobre el pequeño César. Esas historias siempre nos alegraban el día a los trabajadores de la MTA. Lo más probable es que no fuera más que un bromista que se esforzaba al máximo. Uno de los fenómenos más extraños que tienen que ver con las propias normas y reglamentos de la MTA es que cuando me contrataron por primera vez, me dijeron que era imperativo contar el número de vagones de metro de los trenes que paraban en nuestras estaciones asignadas e informar de ese número a los trabajadores de la siguiente estación. En mi primer día, le pregunté a una trabajadora mayor por qué lo hacíamos. Entonces, me dijo que era bastante habitual que los trenes que salían de una estación llegaban con 1 o 2 vagones menos de los que tendrían en la estación anterior. Pensé que me estaba tomando el pelo, pero durante todo ese primer día, los trenes pasaban con menos vagones que los informes que llegaban de la estación anterior. Lo mismo ocurría con los trenes que enviábamos a la siguiente estación. Más tarde, me enteraría que los números que ellos contaban no coincidían con los nuestros. Esto ha sucedido prácticamente durante todo el tiempo que he trabajado para la MTA. La mayoría de las veces faltan algunos vagones, aunque no es raro que haya más vagones de los contados en la última estación. Lo más extraño es que nadie parece darse cuenta de que el número de vagones varía. Que yo sepa, nunca se ha dado ningún caso de persona desaparecida a raíz de este fenómeno. Y todos los que entran en el tren acaban saliendo. Y lo que es aún más extraño, los números de los propios coches nunca faltan. La secuencia de coches, según los números que llevan a los laterales, es siempre, sin falta, completamente ininterrumpida. Supongo que por eso se nos dice a los empleados que los contemos. De lo contrario, nadie se daría cuenta. La única vez que ha desaparecido legítimamente un vagón de metro fue hace unos 5 años atrás. Esto todavía me deja un poco perplejo. Un grupo de pasajeros informaron de que habían estado viajando por uno de los túneles cuando, de alguna manera, el vagón de atrás, el último vagón del tren, se desprendió de su propio vagón. Naturalmente, los pasajeros informaron de los estresadas y asustados que parecían las personas que iban adentro de ese vagón. Inmediatamente, comunicamos por radio lo sucedido e hicimos que el siguiente tren se detuviera antes de que llegara ese túnel.
Por suerte, el coche no fue golpeado, pero por desgracia, tampoco lo encontramos. Recorrimos el túnel durante casi 4 horas, pero no hay mucho que hacer o decir cuando se ha perdido todo un vagón por completo. Todavía no estoy seguro de lo que podría haber pasado. Y a día de hoy, no se sabe de ese vagón ni de sus pasajeros. Una vez pillé a un tipo que intentaba meter conejos vivos de contrabando en el tren. Vi a un tipo escuálido y de aspecto sospechoso saltar por uno de los torniquetes y me acerqué a hablar con él. No es raro ver a gente saltar los torniquetes. Probablemente ocurre unas 100 veces al día. Este tipo, sin embargo, parecía muy pálido, gris y nervioso. También sudaba visiblemente. Habría supuesto de que el tipo estaba drogado, si no fuera por la camisa abultada y los pequeños chirridos que salían de todo su cuerpo. Cuando le pregunté qué pasaba, se quedó callado. No se movió ni un centímetro más. Después de interrogarle durante todo un minuto, llamé a los trabajadores, y en ese momento, el tipo intentó huir hacia la entrada, pero fue agarrado por otro empleado de la MTA, que se había acercado al jaleo. Le retuvimos hasta que llegó la policía, y cuando le hicieron quitarse la camisa, tenía conejos vivos atados por todo el torso. En serio, el tipo estaba absolutamente cubierto de conejos. Ni siquiera se le veía la piel debajo de la masa de pelo y carne que se retorcían y chirriaban. Todos tenían la boca cerrada con pequeños manojos de cuerda que les tapaban la nariz y estaban pegados a la piel. Una vez retirados todos los conejos, la policía descubrió que tenía el torso lleno de arañazos. A día de hoy, no tengo ni idea de qué hacía el tipo con los conejos, ni por qué pensó que esa era una buena forma de transportarlos. Sinceramente, no estoy seguro de querer saberlo. Una historia más por ahora. Poco después de que me contrataran, un hombre se separó accidentalmente de su hija en mi estación. La tenía agarrada de la mano un momento, y la soltó para atarse el zapato y subió al tren cuando éste se detuvo. Solo que cuando se cerraron las puertas se dio cuenta de que ella no la había seguido a bordo. Se podía ver la cara de pánico justo cuando se cerraron las puertas del vagón. Por suerte, uno de mis compañeros se dio cuenta de lo que había pasado y avisó al operador del metro. Por supuesto, el tren ya estaba camino a la siguiente estación, así que no podíamos hacer mucho más que planear el transporte de la niña hasta el padre o viceversa. Pero entonces, la niña soltó algo asombroso. Al parecer, ni siquiera debía estar con su padre. La niña nos contó entonces que su padre se había separado el año anterior y que el tribunal había denegado a su padre la custodia y que prácticamente no le habían concedido ningún derecho de visita por sus tendencias maltratadoras. Ese día, su padre la había recogido temprano de su clase de preescolar y había estado diciendo que iba a llevarla al aeropuerto John F. Kennedy para que pudieran vivir lejos, muy lejos de su madre. Sospecho que la verdadera razón por la que el tipo parecía tan asustado en ese momento era que se había dado cuenta de que estaban a punto de descubrirlo. Le transmitimos lo que nos había dicho la chica tan rápido como pudimos y fue detenido en la siguiente parada. Aquel fue un buen día. En fin, eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Tengo muchas más historias sobre el metro que contar, así que si les gustó esto, probablemente volveré con más. Además, si tienen alguna pregunta, o cualquier cosa en realidad, estaré encantado de responderles a continuación. Que tengan un buen día o una buena noche. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Es bueno regresar con una historia. Y si les gustó mucho esta historia o les pareció interesante y los entretuvo, estaré dejando los links al artículo de Reddit de donde salió la historia, junto con los créditos del autor. Y ya saben, si les gustó mucho este video, agradecería que le dieran un pulgar arriba, que comenten qué les pareció y que lo compartan con todos sus conocidos. En la descripción estarán consiguiendo los links a los canales de música utilizados para este video, los links a la historia original y los links a mis redes sociales donde pueden mantener un contacto conmigo, saber noticias del canal y mucho más. Yo he sido Smiled, solamente para recordarte tus miedos más profundos.
Gracias por su preferencia.